Buenas noches para todos, bienvenidos a este webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología. En este caso nos compete a nosotros como capítulo de falla cardíaca hacer una revisión de todo lo que es el síndrome de falla cardíaca en esta pandemia del COVID-19. Le doy la bienvenida a todos los colegas que nos acompañan en la noche de hoy, ya tanto en Colombia como en el resto de los países de la región. Tenemos un grupo de panelistas muy experto en el tema de insuficiencia cardíaca, todos muy participantes activos del capítulo de falla cardíaca. Y creo que va a ser una reunión muy satisfactoria para todos, en el sentido de que el objetivo de este webinar es llevar elementos prácticos a nuestro quehacer diario en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los diferentes escenarios que vamos a discutir va a ser presentado por cada uno de los que ustedes ven en pantalla, de los colegas. Y yo quisiera, antes que dar la voz a la doctora Juliana Rodríguez de la Fundación Cardioinfantil, dar una pequeña introducción, un esbozo de lo que tenemos nosotros en el contexto de lo que es la pandemia del COVID-19. Digamos que desde el punto de vista estrictamente fisiopatológico, la invasión del virus, ya sea a nivel del neumocito, la colonización pulmonar, y que también puede llegar a una colonización a nivel cardíaco, esto lo que generalmente desencadena es una respuesta inmunológica. Una respuesta inmunológica que inicialmente puede llevar a un proceso inflamatorio de miocarditis o de falla cardíaca como uno de los espectros clínicos de todo el compromiso cardiovascular. O también puede llevar a cambios a nivel vascular, microvascular, y puede generar un síndrome coronario agudo. O en su defecto, llevar a lo que conocemos nosotros como a una miocarditis fulminante con daño, muerte y muerte súbita. Entonces miren ustedes que el compromiso viral no solamente está relacionado con el aspecto pulmonar, sino toda la descarga inmunológica y la tormenta de citoquinas que pueden llevar a miocarditis, falla cardíaca y muerte por arritmia. Pero lo importante de todo esto es que, evidentemente, hay un grupo de población que es más vulnerable a este coronavirus. Los hombres somos más propensos a tener complicaciones, los pacientes de edad avanzada, los diabéticos, los hipertensos, los obesos y los que tienen enfermedad cardiovascular establecida. Y aquí es donde quiero poner énfasis en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ese es el tópico que nos compete en la noche de hoy y vamos a tratar de discutir diferentes escenarios de qué debemos hacer nosotros con estos pacientes en la pandemia del COVID-19. Con esta pequeña introducción, entonces le doy paso a la doctora Juliana Rodríguez, que nos va a hablar sobre la sospecha de pacientes con falla cardíaca, falla cardíaca sin sospecha de COVID. Doctora Juliana, muy buenas noches y el auditorio es todo suyo. Buenas noches para todos. Permítanme un segundo, comparto la pantalla. Bueno, la idea es que vamos a hablar de uno de los escenarios que de pronto vemos más en el día a día, que es el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca sin sospecha de COVID. Porque a pesar de que estamos en la pandemia, debemos recordar que tenemos que manejar estas descompensaciones desde el no sospecha de COVID hasta sospecha de COVID. Entonces, ¿qué es importante? Primero, definir el escenario. Entonces, ¿cuál es este escenario? Este escenario corresponde a los pacientes que se encuentran en la unidad de insuficiencia cardíaca, de los cuales ya tenemos etiología esclarecida y ya tenemos qué tan reversible ha sido su proceso y ya están con terapia modificadora de la enfermedad. Entonces, este es el escenario en el cual vamos a entrar. ¿Cómo sabemos nosotros que es un empeoramiento de un escenario de insuficiencia cardíaca? Porque todos tenemos claro los síntomas, desde los más típicos hasta los menos típicos, y también podemos reconocer algunos signos en nuestros pacientes. Recuerden ustedes que en estos pacientes vamos a tratar de orientarlos desde el punto de vista de no ingresos a clínicas o a instituciones hospitalarias, o sea que vamos a tener que enfocarnos mucho y ser muy claros en poder definir estos síntomas, sabiendo nosotros la sensibilidad y especificidad que no es del 100% para cada uno de los síntomas. ¿Por qué lo mencionamos? Porque tenemos que tener claro que algunos de esos síntomas tienen mayor sensibilidad, que otros tienen mayor especificidad, porque recuerden ustedes que durante la pandemia del COVID, lo que
tiene que ver con ayudas diagnósticas, también tenemos que saber cuándo utilizarlo y cuáles utilizar específicamente, que los pacientes puedan tener acceso de manera ambulatoria. Por ejemplo, laboratorios clínicos como ionogramas en estos pacientes o péptidos natriuréticos en estos pacientes. ¿Cuándo considerar nosotros que definitivamente nuestro paciente requiere una visita presencial o remisión? Cuando alguna de nuestras estrategias terapéuticas en el contexto de la descompensación no ha logrado que ese paciente mejore, cuando el paciente nos diga, sabiendo que este paciente utiliza dispositivos como cardiodesfibriladores, que ha tenido múltiples descargas o que tiene alguna alarma que es supremamente importante, o cuando este paciente que tiene monitoreos en casa, los cuales se han enseñado dentro de la educación en clínica de falla cardíaca, que alguna de sus variables hemodinámicas no es adecuada, o cuando conociendo la etiología, la cual le ha generado la disfunción ventricular izquierda, requiere que nosotros verifiquemos que algo esté ocurriendo, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen etiologías isquémicas, como el dolor torácico de perfil isquémico. Eso tiene que quedar muy claro. Como ustedes recuerdan, lo principal que puede ocurrir cuando los pacientes se descompensan es que en el 95% de las veces se descompensen y estén congestivos, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que eso es lo que ocurre generalmente, nos debemos enfocar más a manejar específicamente ese escenario. Si ustedes ven acá en el cuadro, ¿sí? Esta es la misma clasificación que nosotros tenemos que hacer cuando un paciente nos llegaba a urgencias para poder saber qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces, fíjense ustedes que en el cuadrante A, de este cuadrante A claramente vamos a escuchar más adelante de la doctora Gina González, porque este es aquel paciente en falla cardíaca estable, ¿sí? En el cual nosotros vamos a aconsejar que toda la terapia modificadora de enfermedad tiene que seguir igual y vamos a intentar hacer cambios que podamos hacer ambulatorios. Pero prácticamente en este escenario de empeoramiento de insuficiencia cardíaca sin sospecha de COVID, nos vamos a direccionar a estos dos cuadrantes, el B y el C. El B netamente es aquel paciente que está congestivo. ¿Qué haríamos nosotros? Entonces, teniendo en cuenta que ya conocemos la dosis de diurético que tiene cada uno de nuestros pacientes, pues nuestra primera acción sería aumentar esa dosis en un 50%, nuestra segunda acción sería aumentar a otro grupo terapéutico de diuréticos. Nuestra tercera opción sería verificar si su asegurador puede brindarnos hospitalización en casa para utilizar algunas estrategias de hospital de día en el ámbito ambulatorio con nuestro paciente y evidentemente realizar seguimiento telefónico a ese episodio de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Recordar siempre establecer y quedarnos con la terapia modificadora de enfermedad, porque esto va a impactar en el pronóstico de nuestros pacientes. Y en el cuadrante C, ¿sí? Serían aquellos pacientes y sería la única manera en la que nosotros estamos utilizando en esta pandemia el hospital de insuficiencia cardíaca, en el cual nosotros aplicaríamos inotropía intermitente en aquellos pacientes que ya se encuentran en un protocolo de inotropía intermitente o en aquellos pacientes en los cuales nosotros verifiquemos con algunos síntomas que nos pueden orientar a bajo gasto para hacerlos venir a aplicación de inotropía intermitente en casa. Que es supremamente importante hacer énfasis en manejo ambulatorio siempre de estas descompensaciones, teniendo claramente el motivo por el cual se descompensó, y en esta pandemia uno de los principales motivos es descartar que nuestro paciente tenga alguna infección por COVID, de lo cual ya hablará adelante el doctor Alex. Siempre utilizar esos protocolos de congestión desde el ámbito ambulatorio, haciendo seguimiento telefónico, y el uso de hospitales de día solamente queda reservado para aquellos pacientes con síntomas de bajo gasto o que estén en protocolos de inotropía intermitente. Los mensajes a llevar a casa, muy directos, siempre manejo ambulatorio, obviamente orientado por la unidad de insuficiencia cardíaca en la que esté el paciente, procurar la no suspensión de los medicamentos que realmente tienen impacto, o sea, toda la terapia modificadora de la enfermedad, y continuar con mayor énfasis en seguimiento por estrategias virtuales y telefónicas. Ahora los dejo con el siguiente speaker, que es el doctor Alex Rivera, que en este momento es el actual presidente del capítulo de falla cardíaca. Buenas noches. A ver acá.
Buenas noches, entonces vamos a continuar con el tema, muchas gracias María Juliana, con insuficiencia cardíaca y sospecha de COVID-19. Entonces tenemos nuestro paciente que tiene insuficiencia cardíaca y que llega al servicio de urgencias. Como sabemos, uno de los síntomas típicos de descompensación de la insuficiencia cardíaca es la disnea, y también la disnea puede ser un síntoma que los pacientes con infección por COVID-19 la pueden presentar. Entonces, si tenemos un paciente que llega, que sospechamos que esté descompensado, pero que aparte de la disnea presenta otros síntomas que pueden sugestionar de infección por COVID-19, como son la fiebre, como es la tos predominantemente seca, por ejemplo, oinofagia, anosmia, inclusive también deposiciones diarreicas, y fuera de eso tiene algún contacto positivo con una persona que ya tenga diagnóstico de COVID-19 o con sospecha de infección por COVID-19, entonces tenemos que sospechar que este paciente, su descompensación puede ser por una infección por COVID-19. Entonces, una vez reunido este cuadro clínico y tener un contacto epidemiológico, el siguiente punto, tenemos que iniciar el protocolo de aislamiento y manejo de acuerdo a las guías locales. Y también tomar una serie de paraclínicos que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial entre insuficiencia cardíaca o una descompensación de insuficiencia cardíaca por infección por COVID-19. Esos paraclínicos también nos ayudan a establecer un pronóstico en nuestro paciente. Entonces, en el cuadro hemático, lo característico en el paciente con infección por COVID-19 es la linfopenia, pero también vamos a tener, hay que tomar función renal, glicemia. Sabemos que la elevación de LDH, dímero de troponina, ferritina y de péptidos también marcan un pronóstico en nuestro paciente, y obviamente como estamos sospechando por infección por COVID-19 debemos tomar un frotis laringio para establecer el diagnóstico de esa infección. Con respecto entonces a los paraclínicos y las imágenes diagnósticas, es un cuadro comparativo entre los hallazgos de infección por COVID-19 e insuficiencia cardíaca. En el paciente con COVID-19 sabemos que es característico la linfopenia. En el paciente con insuficiencia cardíaca vamos a tener péptidos elevados y también troponina elevada, y esto también va a ser un factor pronóstico en nuestro paciente. En el paciente con infección por COVID-19 presenta elevación de PCR y dímero D, que también es un factor pronóstico en este tipo de pacientes. Y con respecto a las imágenes, tenemos la radiografía de tórax, que aunque tiene una baja sensibilidad, nos puede ayudar como en la fase inicial, aunque sabemos que su correlación clínica con la evolución del paciente no es adecuada. Pero digamos que en la radiografía de tórax, lo característico en la infección por COVID-19 es que los infiltrados sean periféricos, a diferencia del paciente con insuficiencia cardíaca, y además en el paciente con insuficiencia cardíaca vamos a tener otros hallazgos que no los presenta el paciente con COVID-19, como es cardiomegalia, ilios aumentados y la presencia de derrame pleural. La TAC de tórax nos ayuda mucho porque es mucho más específica y sensible en este grupo de pacientes. Entonces vamos a tener que la imagen de vidrio esmerilado en el paciente con infección por COVID-19 es periférica, a diferencia en la falla cardíaca, que es de predominio central, la presencia de condensaciones cementarias y engrosamiento pleural en el paciente con COVID-19, y en el paciente con insuficiencia cardíaca vamos a ver también dilatación de venas pulmonares, y algo importante es la presencia de derrame pleural, que no es característico en el paciente con COVID-19. Con respecto al ecocardiograma, no a todo paciente hay que solicitar un ecocardiograma, solamente hay que individualizar cada caso. Solamente vamos a solicitar ecocardiograma en el paciente que consideramos que los hallazgos nos van a hacer cambiar la conducta. Si no, no vale la pena arriesgar el personal para realizar este ecocardiograma. Y la ecografía de tórax cada vez coge mayor importancia en este grupo de pacientes porque tiene una mayor sensibilidad, por ejemplo, que la radiografía de tórax, y tiene una ventaja con respecto a la TAC, es que se hace ahí mismo en la cama del paciente. Hay unos hallazgos típicos en el paciente con infección por COVID-19, como es el adelgazamiento de la línea pleural con irregularidades de la línea pleural, hay presencia de líneas B, y en una fase más avanzada vamos a encontrar consolidaciones. En este esquema podemos observar más bien la evolución de la ecografía de tórax en este grupo de pacientes, en el cual iniciamos con un patrón casi normal, y posteriormente, a medida que hay un compromiso por edema pulmonar, se empiezan a ver las líneas B que aumentan en número, y posteriormente llegamos a la última fase, una fase severa de saturación, en la cual el paciente requiere ventilación mecánica y se observa una imagen compatible con consolidación, edema pulmonar severo y una imagen de hepatización pulmonar. Con respecto al tratamiento, estos pacientes siempre hay que manejarlos de acuerdo a la clasificación de los cuadrantes clínicos hemodinámicos de Stevenson, que ya les mostró María Juliana en la conferencia anterior. Si hay presencia o predominio de congestión, signos de congestión, pues hay que manejar el diurético intravenoso. En los pacientes que tienen distrés respiratorio sin hipoperfusión, se recomienda una estrategia conservadora en la administración de líquidos, siempre vigilando que no vamos a producir congestión pulmonar. En el estado de choque es esencial un soporte hemodinámico con monitorización invasiva,
siempre haciendo una administración cuidadosa de líquidos y evitar empeorar los síntomas de insuficiencia cardíaca. En la presencia de edema aguda de pulmón y alta sospecha de infección por COVID-19, esos pacientes no hay que demorar la ventilación mecánica invasiva, y en aquellos pacientes se debe utilizar entonces los protocolos habituales para el manejo de SRA, que se han descrito aquí estos parámetros, en los cuales se ha visto tener una ventaja de la ventilación, los periodos de ventilación en prono, y en aquellos pacientes que definitivamente no mejoren, que persistan con una oxigenación inadecuada o con un estado de choque, con falla multiorgánica a pesar del tratamiento instaurado, pues se puede utilizar oxigenación con permanencia corpórea como medida de aporte. Entonces, esto es todo lo que quería comentarles. A continuación, entonces, sigue el doctor Jeffrey Castellanos con el tema de paciente trasplantado con COVID-19. Muchas gracias. Listo, buenas noches a todos. Vamos a hablar el otro escenario, tercer escenario, es un paciente trasplantado con COVID-19. Se entiende que los pacientes con trasplante de órgano sólido son de mayor riesgo de contagio que la población general. Esto debido a su estado de inmunosupresión, a su edad, a sus factores de riesgo cardiovasculares. Y además hay una poca información disponible sobre la epidemiología de la infección del COVID-19 y su presentación y evolución clínica en los pacientes con trasplante de órgano sólido. Ya se han publicado diferentes lineamientos de ministerios de salud, recomendaciones de diferentes sociedades científicas, las cuales se recomiendan adherirse todas buscando el objetivo de anticipar el impacto de la infección en la población de pacientes con trasplante de órganos sólidos. Ya se han publicado hasta el momento unos pocos casos de receptores de trasplante de órgano sólido con COVID-19. También tenemos, pues, sin embargo, tenemos una relación ya con los antecedentes de los coronavirus anteriores, como es el caso del coronavirus del síndrome respiratorio agudo SARS-CoV y el coronavirus del síndrome respiratorio en Medio Oriente MERS-CoV, los cuales informaron durante los brotes previos, uno en el 2003, el del SARS, y el otro en el 2012, el del MERS. Estos fueron publicados por Kumar y colaboradores. Entre estas descripciones se publicó un caso fatal de trasplante de hígado con SARS. Lo interesante de esto fue que este trasplantado infectó a más personas, entre estas a trabajadores de la salud, y esto fue lo que permitió acuñar un término sobre los pacientes trasplantados por su inmunosupresión que se llaman superdifusores. ¿Esto por qué se presenta? Porque la teoría es que estos pacientes tienen una resolución del virus más intensa y más prolongada. La detección del RNA viral puede ser más prolongada en estos pacientes y eso aumenta potencialmente el riesgo de transmisión. Ya contamos con esta publicación que fue hecha en el Journal de Trasplante de Corazón y Pulmón por Lee y colaboradores. En esta publicación lo que se escribieron fue 2 casos de pacientes con trasplante de corazón, uno de 51 años, otro de 43 años, el primero con un caso severo y otro con un caso leve. Las primeras descripciones de COVID en trasplante cardíaco son estas, las que presentamos. La conclusión es que la presentación fue similar en la presentación clínica a la observada con los otros pacientes que no tienen trasplante, y la inmunosupresión no tuvo que modificarse en ningún paciente, por lo cual se concluyó que no nos da como ideas claras acerca de este escenario. Ya después tenemos esta publicación que intenta hablar acerca de las características epidemiológicas y clínicas de estos pacientes. Esto fue un estudio que se hizo reclutando receptores de trasplante entre el 20 de diciembre del 2019 y el 25 de febrero del 2020 para evaluar el riesgo frente al paciente trasplantado con COVID. Es un estudio retrospectivo en un centro único en Wuhan, con 87 receptores. La metodología fue que se recolectó la información por medio de cuestionario web y base de datos del hospital. Se encontraron solamente 4 infecciones de vía respiratoria superior, de las cuales 3 fueron negativas para COVID, una sola fue positiva, leve, el cual se recuperó sin necesidad. A los 2 días fue dado alta para continuar el aislamiento en casa. De las características principales de esos pacientes se describió que el 21.3% presenta linfopenia que está asociada al tratamiento preexistente inmunosupresor en el trasplante, y el 87.2% los niveles de tacrolimus estuvieron entre 5 y 12. También se encontró lo mismo. Lo más importante es que estos receptores todos tuvieron medidas de aislamiento adecuadas, por lo cual presentaron una baja tasa de infección. Esto lo que nos invita es a que pues, tengamos que recolectar más datos en los pacientes a medida que siga avanzando la pandemia. Ya tenemos después esta guía del enfoque de los pacientes dada por el SHLT, en la cual ellos hablan de 3 escenarios. El primero es el seguimiento. En el seguimiento recomiendan
diferir la biopsia endomiocárdica en escenarios diferentes. Por ejemplo, en pacientes que tienen más de 3 meses de trasplante, en pacientes que tienen FEBI preservada en los ecos control post-trasplante, los pacientes que desde antes pensamos que tienen bajo riesgo de rechazo, los pacientes que no han sido sensibilizados, los pacientes que el cross-match fue negativo. ¿Cuándo considerar hacer la biopsia endomiocárdica? Cuando tiene menos de 3 meses de trasplante, cuando ha tenido rechazos recientes, cuando tiene alto riesgo de rechazo, pero ahí lo que invitan es que tenemos que evaluar el riesgo de exposición del personal de salud y del paciente. Con respecto a las terapias médicas de inmunosupresión, ellos no recomiendan cambio en ninguna de las terapias, a no ser que haya una contraindicación en el momento por el paciente. No hay dato de aumento de riesgo en nuestros pacientes ni tampoco de gravedad de la enfermedad. En cuanto a las terapias médicas dirigidas, el remdesivir es un análogo de adenosina, realmente tiene un riesgo bajo de interacción con la terapia inmunosupresora. Los inmunógenos de la interleuquina 6, como el tocilizumab, también tienen un riesgo muy bajo. Hacen una advertencia con respecto al lopinavir y ritonavir, que tiene una interacción directa con los anticalcineurínicos, y los antipalúdicos tampoco tienen un riesgo de interacción. La recomendación de ellos es que para poder todos luchar contra esta pandemia en nuestros pacientes debemos empezar a tener más conocimiento con recopilación de datos, características clínicas, fechas del trasplante, inicio de síntomas, confirmación si el paciente tiene COVID o no, cuándo lo confirmó, cuándo empezaron los síntomas y cómo es el escenario del tratamiento específico o inmunosupresor. De los mensajes para llevar a casa es que el Centro Europeo de la Prevención del Control de Enfermedades recomienda un retraso en 28 días en la donación después de la recuperación de una infección confirmada. La propagación nosocomial a otros pacientes es muy importante al personal de salud, es lo que más preocupa por el hecho de lo que son superdifusores. No se han determinado estrategias de gestión óptimas en los centros, lo recomiendan en cada institución, en cada país, cómo pueden hacerlo. Hay que evaluar el riesgo de la terapia compasiva versus la interacción con el esquema inmunosupresor y pues tener en cuenta la interacción farmacológica que ya mencionamos. Cuando las instituciones tienen transmisión comunitaria, como por ejemplo cuando fue el caso de los brotes de SARS-CoV y MERS-CoV, se recomienda el cierre de los centros de trasplante y referir los pacientes a otro sitio, aún con el riesgo de aumentar el riesgo mortal en los pacientes que se encuentran en lista de espera. También se recomienda, cuando hay transmisión comunitaria, hacer screening y detección y aislamiento de los pacientes potencialmente infecciosos, ya sean pacientes como posibles donantes o posibles receptores. Y lo que recomiendan es tener una adherencia estricta a los lineamientos de precaución estándar de contacto. Gracias. A continuación, los dejo con el cuarto escenario, el paciente en asistencia ventricular mecánica de larga duración, por el doctor Luis Eduardo Echeverría. Ok, buenas noches a todos. A alguien siempre le toca el escenario más raro de todos, ¿cierto? Y este es el escenario mío. Es la filariasis y el COVID-19. Bueno, pero este escenario es muy, muy interesante porque se nos va a venir cada vez más, que son las asistencias ventriculares y los pacientes con COVID. Y aunque ustedes creen que es poco habitual, cada vez ha crecido más en Latinoamérica. Colombia es uno de los países precursores en colocar asistencias de largo término en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria. Y ya tenemos aproximadamente 24 pacientes, no todos en Colombia, tenemos algunos en Ucrania, otros en República Dominicana. Empezó la Fundación Cardiovascular hace 6 años, pero ya Chayo colocó su primer corazón artificial. Brasil tiene centros en Sao Paulo y también en Chile. Así que esto es un escenario que cada vez es más frecuente, más común. Tenemos varios tipos de dispositivos, el HeartMate 2, el HeartMate 3 y el hardware. En Colombia se han colocado los 3 tipos de dispositivos. El sistema tiene cosas particulares que son interesantes para COVID, sobre todo que tienes un dry line o tienes una línea que te comunica el computador, y los tipos de bombas son diferentes entre ellos, y eso también tiene que ver con el riesgo de hacer o no trombosis. Y eso es importante. Los que tienen motores levitados tienen menos riesgo de trombosis, y sabemos a priori que el COVID avanzado produce una coagulopatía muy severa y puede producir tromboembolismo masivo, y no sabemos cuál es el comportamiento exacto con este tipo de dispositivos. Pero hay cuatro statements fundamentales en pacientes con insuficiencia cardíaca y con dispositivos. Primero, tienen insuficiencia cardíaca. A diferencia de trasplante, tienen el corazón original, ergo tienen riesgo alto de mortalidad. Hace poco hablaba con una compañera de nosotros, Joana Contreras, que trabaja en falla cardíaca en Mount Sinai, en Nueva York. Han tenido 2 pacientes con infección hasta antes de ayer que hablé con ella. Uno murió,
Quiero decir, estos pacientes hacen también neumonía, se complican y obviamente hay que mantenerlos lejos y confinados como hacemos con los pacientes de trasplante. Así que tienen características especiales, tienen un rotor, están anticoagulados y están antiagregados la gran mayoría. Así que los anticoagulamos con warfarina y los colocamos aspirina, así que es un escenario diferente también, pensando en este escenario de coagulopatía que les dice. Una cuestión es 20% en la mayoría de series de los pacientes desarrollan miocarditis cuando hacen el cuadro florido o severo de COVID y no sabemos si esto protege o no. Acuérdense que son asistencias izquierdas, cuando hacen miocarditis también hay compromiso del ventrículo derecho, así que obviamente sería muy interesante y eso nos darán los países que tienen una alta colocación de estos dispositivos. En Estados Unidos tienen aproximadamente 30.000, casi 10.000 en Europa, así que vamos desafortunadamente a tener experiencia sobre estos pacientes. Hoy no hay absolutamente nada publicado. Y otra cuestión muy interesante en el escenario de LVAD es si son o no una opción a trasplante. Y esto es bien importante porque es probable que veamos disminuir los pacientes en listas por múltiples razones y probablemente estos dispositivos se consideren una opción para pacientes que llevan tiempo en lista y que están en alerta cero y con alto riesgo a morir a corto plazo. Estos son nuestros pacientes, nuestra recomendación: quédese en casa. Tenemos diferentes hardware y eso fue lo que colocamos en el documento. Básicamente un algoritmo de cómo manejarlos. Primero el monitoreo de anticoagulación, que es sumamente importante. La anticoagulación es al 100% de los pacientes, siempre warfarina. HARMATE 2, manejamos niveles de anticoagulación entre 2 y 3, pero el HARMATE 3 es posible que podamos tener anticoagulaciones entre 1.8 y 2.5, porque la trombosis del rotor es muy poco frecuente, así que teóricamente eso podríamos hacer. ¿Cómo los chequeamos? La mayoría, los que podemos, tienen Coagucheck y así nos ahorramos que vengan a nuestra consulta. Algunos viven en zonas alejadas y necesitan hacerse INRs muy frecuentes, tienen antiagregación. Otra cosa son los parámetros del monitor, ¿cierto? La velocidad de la bomba, el índice de pulsatilidad, el poder de la bomba. Estos son parámetros que queremos ver, pero nos sirven mucho las alarmas. Las alarmas cuando eso lo podemos conectar en el consultorio, ver estos pacientes, pero a distancia. Y acá hay un video. Y en este video los pacientes en HARMATE 3 tienen la posibilidad de mandarnos esos parámetros a distancia y nosotros estamos viendo activamente esos parámetros y sabemos cómo va el paciente. La otra cosa es la evaluación de la curación del dry line y normalmente lo que hacemos es pedirle fotos de la zona de curación y ver cómo va, si hay signos o no de infección. Nos los mandan a correos especiales o al WhatsApp. Y no tienen necesidad de verlos directamente, excepto si vemos signos de infección, que sería el escenario en donde los haríamos venir. Y finalmente el tratamiento neuromodulador. El tratamiento neuromodulador, de esto no hay mucha literatura, si hay que seguirlo dando o no. Hay algunos artículos especiales sobre inhibidores de enzima conversora de angiotensina y cómo disminuyen la posibilidad de sangrado gastrointestinal por algunas razones fisiopatológicas interesantes que no vienen al caso, pero en general los seguimos titulando y ahora en tiempos de pandemia los seguimos titulando a todos desde distancia, ¿cierto? El único parámetro que es difícil de obtener obviamente es la presión arterial, porque no se puede tomar por Dynamap o por un tensiómetro convencional, sino por Doppler. Lo más importante es que el algoritmo nos da las herramientas de cómo evaluar nuestros pacientes y hay que hacerle, lo hicimos precisamente para la evaluación a distancia. También el doctor decía que ha visto miles de millones de futuros y solo ganamos en uno, y eso incluye a nuestros pacientes de asistencia en el escenario en que nos quedamos en casa. Así termina mi breve conferencia y quiero darle paso a la doctora Gina González de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Gina es especialista en falla cardíaca y ella nos va a hablar sobre el escenario de evaluación en telemedicina de estos pacientes. Gina.
Buenas noches a todos. Con relación a telemedicina en paciente estable, no descompensado, el primer mensaje que quiero darles es que todos tenemos mucha experiencia en seguimiento telefónico, que ya es una modalidad de telemedicina. Es una herramienta muy familiar para todos que nos permite pues un amplio rango de intervenciones en nuestros pacientes. A lo largo de la evidencia publicada, pues a veces hay resultados desalentadores porque los estudios de telemedicina han demostrado efectos neutros, han demostrado que los pacientes son poco adherentes, que no hay diferencias significativas en los desenlaces y pues esto a veces hace que la gente no esté muy animada con la telemedicina. Pero lo que sí nos han enseñado estos estudios y los metaanálisis es que los principales errores son la falta de coordinación entre las personas que reciben la monitorización de los pacientes y los médicos que las intervienen o el equipo que los intervienen. La mayoría pues hace parte de call center o enfermeras que no están implicadas en el manejo y que no son capaces de tomar de forma autónoma determinaciones en el tratamiento, entonces eso es algo que debemos corregir para que sea exitoso. De la misma manera, cuando no hay interacción del paciente con el equipo, como por ejemplo se ha demostrado en videos educativos que se ponen de forma pasiva, esto también sabemos que no funciona, entonces deberíamos evitarlo. ¿Qué es lo que sí necesitamos? Necesitamos que los pacientes hagan el autorregistro de sus biomedidas diarias, que el staff que los atiende sea entrenado, que tengamos todos los algoritmos de acuerdo a la protocolización basada en las guías de práctica clínica. Sabemos que esto, como todo acto médico, pues exige un registro de la actividad en la historia clínica y además, pues de cara a los convenios, esto ya también está arreglado, es una consulta que genera los honorarios. Ante todo necesitamos motivación, tanto del médico como de los pacientes. En el documento describimos 4 escenarios que pues son los que usamos también en la práctica presencial. La primera es la consulta temprana posalta. Perdone, mi doctora Gina, discúlpeme, ¿me escucha, doctora Gina? Hay una imagen en su pantalla que obstruye la visión de la diapositiva. Qué pena. Una imagen, no lo sé, a mí me sale aquí bien. ¿Qué puede ser? ¿En qué parte? ¿En este momento no se ve la pantalla? Aparece una nota de Keynote en tu pantalla. No lo sé porque a mí no me sale. A ver. ¿Todavía? A mí todavía me aparece Keynote, pero no sé si el resto del público lo ve igual. Sí, sí, no sé. Doctora, la recomendación sería, deje de compartir pantalla un segundo, proyecte su presentación para su computador, para usted personalmente, a ver si le aparece la nota, a ver si la logra quitar. A ver. ¿Ahora? Ahora está bien. Perfecto. ¿Sí? Listo. Entonces hablaba sobre la modalidad de la visita temprana de 7 a 10 días, que pues hace parte de los modelos transicionales en los cuales sabemos que hay riesgos evitables en esa fase vulnerable y entonces necesitamos hacer una monitorización de esos pacientes de forma muy precoz, principalmente para vigilar que no haya una nueva descompensación, que los pacientes tengan claridad en el reconocimiento de signos de alarma, en el tratamiento prescrito. De la misma manera, identificar errores que a veces se escapan en la prescripción nuestra y hacer el planeamiento de las visitas sucesivas. Las visitas de educación usualmente son impartidas por la enfermera, se hace pues de acuerdo a un protocolo con temas específicos en cada una de ellas donde se profundiza con el paciente y sus familias y también se pueden planear unas que sean de acuerdo a las debilidades particulares de los pacientes. Es también el momento de hacer uso de herramientas como el Heart Failure Matters, donde el paciente también puede de forma pasiva un poco interactuar con el avatar que permite dar un poco de educación. No debemos tener miedo con el uso de los dispositivos y el registro de las biomedidas de los pacientes, que porque son ancianos, la mayoría de ellos lo logran, en su mayoría todos los dispositivos son muy fáciles de usar y de hecho en el pasado reciente también hicimos parte de un proyecto global que era el Optimize, en el cual utilizamos herramientas tecnológicas en tablets y en teléfonos móviles, lo hicimos como capítulo también con una tasa de éxito bastante importante. El otro escenario es la visita de titulación que se hace cada 2 a 4 semanas, la puede hacer el médico general, el médico familiar, internista o incluso también la enfermera apoyada en un médico. Aquí los invito a que hagan lectura de este protocolo de titulación de betabloqueantes en telemedicina de un grupo español. Esta titulación, pues como lo hemos dicho antes, no debe ser suspendida en el
momento de pandemia COVID. Debemos hacer la titulación de acuerdo a las guías, eso sí recomendamos que cada uno tenga un protocolo el cual permita seguir a partir de biomedidas y de algunos datos la forma de titulación que nos aconseja la guía desde la dosis mínima a la dosis máxima. Con respecto a la edad de los pacientes y tecnología, quiero compartirles rápidamente unos resultados que presentamos en un europeo de cardio en 2012 de un estudio de factibilidad de telemedicina en falla cardíaca, en el cual pues para pacientes de 72 años encontramos un alto nivel de manejo de esta tecnología, con alto nivel de satisfacción, mejoría de autocuidado. Importante que tuvimos un 7% de pacientes iletrados, un 20% de pacientes que nunca habían usado ni teléfono móvil ni cajero electrónico. Ya cuando publicamos el artículo en 2015, pues importante, además de la disminución de eventos que precisaban tratamiento parenteral con furosemida, encontramos que en diferentes subgrupos hay también beneficio de esta tecnología en pacientes frágiles, más ancianos, depresivos, que nunca habían usado tecnología, y esto se vio reflejado también en una disminución de los costos de 3.500 euros por paciente a los 6 meses. Finalmente, para la visita conjunta del cardiólogo, pues ya son para pacientes, bien sea de nuevo, pacientes que ya han terminado la titulación, que requieren revaloración de la fracción de eyección, valoración de opciones avanzadas de tratamiento, derivación a otras clínicas de falla cardíaca, o en pacientes que han tenido dificultades de titulación, deterioro de la calidad de vida, deterioro de la función renal. En el caso nuestro, aquí estamos en una visita tripartita, lo hacemos a través de Teams, esto queda grabado, lo hacemos con la médico general y con la enfermera, el paciente y su cuidador. Los puntos clave, esto nos permite continuidad asistencial, titular a los pacientes, no podemos meter la telemedicina en un gran saco de no funciona, porque lo importante no es el canal de comunicación, sino todo lo que hay detrás, toda la estructura de nuestra clínica de falla cardíaca. Podemos usar el teléfono como primera alternativa, también la teleconsulta para los pacientes aislados que tienen COVID. La edad no es un impedimento y también esa teleconsulta nos permite facilitar a los pacientes sin capacidad médica y la indicación de teletrabajo. Le doy ahora la palabra a la doctora Adriana Torres. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos por su asistencia. Y voy a dar paso a la penúltima conferencia, que es realmente para mí un reto, que es la insuficiencia cardíaca aguda de nuevo en el paciente con COVID-19, porque pues en este momento, como ustedes saben, no hay un manejo como claro del síndrome de dificultad respiratoria, y pues de esta forma muchísimo menos de pronto para lo que es una miocarditis secundaria a la infección por COVID-19. Primeramente, pues, como les decía, el reto del diagnóstico. Segundo, pues, ver cómo es el enfoque general que nosotros proponemos del paciente con COVID-19 e insuficiencia cardíaca de nuevo. Recordar los fenotipos del compromiso cardiovascular, un algoritmo de diagnóstico en donde vamos como paso a paso por cada una de las fases del mismo, la evaluación del compromiso miocárdico, el posible manejo y los mensajes finales. Esta diapositiva ya la había mostrado el doctor Alex Rivera, que es todo aquel paciente que se presente con síntomas respiratorios y sospecha de COVID. Recordar que siempre... Adri, no se está viendo la presentación. ¿No se está viendo Gina, la presentación? cierra la pantalla. Cierra compartir pantalla, Gina, por favor. Gina, cierra. A ver. Y para que Adriana pueda entrar. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Bueno. Arranca, Gina. Adri, por favor. Ok, vale. Voy a poner la cámara también y listo. Voy a volver a empezar. Entonces, me disculpan esta pequeña... Bueno, entonces... ¿Ya se ve? ¿Perfecto? Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces, como primera medida, pues los retos del diagnóstico del paciente que se presenta con insuficiencia cardíaca y con COVID-19, con signos de insuficiencia cardíaca y COVID-19, los fenotipos del compromiso cardiovascular, el algoritmo de diagnóstico y la evaluación del compromiso miocárdico, el posible manejo y pues los mensajes finales. Como les comentaba, el doctor Alex Rivera ya mostró esta gráfica inicial en donde todo paciente que tenga sospecha de COVID debe hacérsele las preguntas de rigor en cuanto a la parte tanto epidemiológica como de síntomas típicos,
Y si adicionalmente el paciente tiene síntomas y signos muy sospechosos de falla cardíaca, pues debe empezarse el protocolo de aislamiento y empezar los estudios adecuados para este tipo de pacientes. Recordar, como nos decía Solón al principio, hay varios fenotipos de compromiso cardiovascular, el daño directo mediado por los receptores de enzima convertidora, el aumento de la afinidad del virus por esos receptores y la reducción de la expresión de la ECA, así como una disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hace que algunos pacientes cardiovasculares nuestros que utilizan al parecer estos medicamentos, aunque no está confirmado, tengan mayor daño o mayor compromiso tanto por SDRA o como por miocarditis. La injuria miocárdica inducida por hipoxia debida a estrés oxidativo, acidosis metabólica, daño mitocondrial, el daño cardíaco microvascular, que lleva a perfusión alterada muchas veces por trombosis intravascular, por angioespasmo y por el mismo daño de la sepsis, por la sepsis del endotelio, y el SDRA, que en donde la tormenta de citoquinas hacen que el mismo miocardio disminuya su contractilidad, haya una disregulación inmune, con miocarditis y por inflamación no controlada. Todos estos 4 son los fenotipos de compromiso cardiovascular en el COVID-19 y pues cuando tenemos un paciente con signos y síntomas de falla cardíaca, que se deben utilizar los mismos que mostraba María Juliana en la primera presentación, y el paciente tiene adicionalmente alteraciones electrocardiográficas o de la radiografía de tórax como edema pulmonar, cardiomegalia o derrame pleural, debe de antes, digamos, si no está en un choque, lo que llamamos en un perfil L o en choque cardiogénico, el paciente debería de ir a una confirmación de daño miocárdico a través de biomarcadores antes de exponer al personal a hacer exámenes que son en donde el paciente debe estar muy cercano al examinador por tiempos prolongados o realmente si es absolutamente necesario para determinar la severidad del deterioro de la función sistólica o si hay asociado algún tipo de síndrome coronario agudo a esta falla cardíaca aguda en el paciente con COVID, realmente hacer un examen muy dirigido, muy corto y lógicamente con todos los elementos de protección para el personal sanitario. Esta evaluación del compromiso miocárdico, como sabemos, en este momento hay muy pocos datos que nos puedan hacer guiar el tratamiento de lo que es la cardiomiopatía o el choque mixto, tanto por el SDRA como cardiogénico en los pacientes con COVID, y tener en cuenta que todas las decisiones en pruebas de diagnóstico cardíaco y las estrategias que vayamos a utilizar de apoyo diagnóstico deben sopesarse cuidadosamente entre el riesgo de exposición y el beneficio clínico de esta intervención. Y si estas pruebas de verdad marcarían una diferencia en el tratamiento y el enfoque de nuestro paciente con COVID-19. Recordar que los biomarcadores, troponina y NT-proBNP pueden estar elevados en un alto porcentaje de estos pacientes, hasta en un 35% de los pacientes, que las elevaciones leves muy probablemente pueden ser secundarias a pacientes que tengan patología cardiovascular y que esa patología cardiovascular esté levemente descompensada por el COVID-19. Pero que si hay elevaciones extremadamente altas de la troponina o del NT-proBNP, estas elevaciones están relacionadas a choque cardiogénico y a una mayor mortalidad. Tener en cuenta que nuestros marcadores inflamatorios, cuando el paciente no tenemos claro si sí está o no está con una infección por COVID-19, recuerden que en un porcentaje también importante, la prueba de hisopado nasofaringeo es negativa. Recordar que la sospecha clínica junto con estos biomarcadores nos pueden determinar, ayudar a hacer el diagnóstico o clasificar al caso como altamente probable, y que a nivel del electrocardiograma en estos pacientes puede observar elevaciones difusas del ST como en la miopericarditis o cambios inespecíficos del ST, bajo voltaje y en algunas arritmias que están generadas tanto por el daño miocárdico como por las combinaciones de medicamentos, como sabido en los reportes previos. Y en cuanto al ecocardiograma, que como ustedes saben lo dejamos como en la última opción, descartar primero con los biomarcadores, lo recomendado es un ultrasonido en puntos de atención, idealmente realizado por las personas que están permanentemente con el paciente, ya que puede proporcionar
proporcionar información útil acerca de la función cardíaca o si el paciente tiene o no derrame pericárdico en caso de que el choque no sea clara la causa del mismo. Para clasificar los pacientes, recordemos que en todos pues tenemos que hacer anamnesis, signos vitales, tratar de hacer como los laboratorios que nos van a determinar pronóstico. Adri, y tienes si un el minuto. paciente tiene síntomas de falla cardíaca asociado a enfermedad no complicada, el paciente se le puede hacer manejo intrahospitalario, pero no en áreas de cuidado intensivo. Pero si el paciente tiene neumonía grave, distrés respiratorio o síntomas de sepsis o de choque cardiogénico, debe ir a una unidad de cuidado intensivo. Remarcable de este cuadro que no recomendamos la realización de biopsia endomiocárdica y que las imágenes como resonancia o TAC realmente se deben considerar muy seriamente si el paciente se beneficia de las mismas para no hacer traslados a estas áreas. Como mensajes finales, en este momento, en los pacientes con disnea y que se presentan con son todos sospechosos de COVID-19, desafortunadamente de pronto no tenemos el soporte económico para hacerles a todas las disneas que llegan en este momento a urgencias una prueba, pero si tenemos riesgo epidemiológico y alta sospecha, debemos siempre hacer la prueba, basarnos en una adecuada anamnesis, en un examen físico dirigido y los paraclínicos necesarios tratando de no exponer al personal sanitario. Idealmente tener puntos de cuidado en las unidades de cuidado intensivo y realizar el ecocardiograma de efectivamente si va a cambiar el rumbo diagnóstico del tratamiento y pues que definitivamente la presentación clínica de la infección por SARS-CoV-2 es muy variable, que la principal es neumonía, pero que tenemos series con hasta 35% de complicaciones cardiovasculares y que definitivamente se relacionan con mucha más mortalidad. Muchas gracias y los dejo para continuar con el doctor Ángel García y la charla de el autocuidado y los cuidados que deben tener los cuidadores de pacientes con insuficiencia cardíaca. Adriana, cierra la compartir pantalla, por favor. Listo. Excelente. Listo. ¿Me confirma? ¿Ya la tienen en pantalla, la mía? Sí, está perfecto. Listo. Buenas noches a todos. Para finalizar este bloque de charlas, digamos que es un tema que a todos nos van a preguntar en nuestras consultas. Es bueno, hicimos el manejo del paciente con falla cardíaca, le fue muy bien, tuvo un egreso satisfactorio del hospital. ¿Qué hacemos con ese paciente en la casa? ¿Cómo le damos las recomendaciones a la familia, a su cuidador de un paciente con falla cardíaca con un caso confirmado? Primero quiero decirles que el manejo del COVID no debe ser solo la hidroxicloroquina, el lopinavir, en fin, todas estas estrategias, sino es un manejo integral, es una estrategia que cubra tanto el proceso de diagnóstico y sospecha como el proceso de tratamiento, cuidado y lo más importante, el seguimiento ambulatorio y el cuidado para evitar contagios adicionales. Siempre debemos pensar que esta situación nos va a ocurrir a todos. Nuestras familias, nuestros padres, nuestros pacientes pueden estar, digamos, infectados de COVID y hay una serie de recomendaciones generales frente a lo que es el manejo y preparación de las familias y cuidadores para recibir pacientes o personas con confirmación o sospecha de COVID en las casas. Para comenzar, digamos que esos mensajes que nos van a servir a todos, por favor, tómenlo a manera de reflexión. Algunas cosas de estas no son basadas en evidencia, pero nos sirven mucho. Lo primero, hable con su familia. Incluya a las personas que van a ser parte del plan. Eso es importante. Nos toca sentar a pensar cómo vamos a manejar una infección al interior de la familia. Hay que planificar las formas de cuidar a las personas de su casa, de su familia, sus padres, sus hermanos, el resto de su familia, y especialmente a las personas de mayor riesgo. ¿Quiénes son las personas de mayor riesgo? Las personas mayores de 60 o 70 años, de acuerdo a donde lo lean, pacientes con enfermedades crónicas, y ahí está incluido los pacientes con insuficiencia cardíaca. Conozca a sus vecinos. Suena algo gracioso. Hay que conocer el entorno en el que usted vive porque posiblemente los primeros respondientes a una situación de emergencia cuando usted vive solo son las personas que están más cerca de usted, que pueden ser incluso sus vecinos. Hay que elaborar una lista de contactos de emergencia, hay que informarle eso a nuestros pacientes y hay que tener mucha claridad sobre a qué hospital o clínica debo dirigirme específicamente
para tratar la patología. Usualmente los pacientes que están en clínicas de falla cardíaca pues se van a dirigir a su centro de referencia, pero algunos pacientes que están siendo atendidos en la consulta primaria o en la atención domiciliaria pues deben saber a qué hospital deben asistir en caso que su situación clínica empeore. En la casa, ¿qué debemos hacer? Pues debemos extremar medidas, eso nos sirve a todos. Debemos, digamos que, hacer un uso frecuente de lo que es aseo, o sea, agua y jabón de forma frecuente, periódica, que incluya toda la superficie donde se puede aposar, digamos que este virus. Recordemos que si una persona llega a nuestra casa, pues tenemos que hacer este proceso frecuentemente. El lavado de manos, sin duda, creo que hemos sido bombardeados sobre la importancia del lavado de manos como una estrategia efectiva en la reducción de la transmisión del virus. Y algo muy importante que olvidamos, el celular puede tener hasta 6 horas el virus. Casi que todos los que estamos hoy aquí, digamos, en esta conferencia, tenemos dispositivos móviles, usamos con frecuencia el dispositivo móvil y nos olvidamos a veces de limpiarlo. Entonces, la recomendación es limpien su móvil, más si están haciendo asistencia en estos días. Cuando llega un paciente, tenemos un familiar con COVID-19, con prueba positiva, confirmado o sospechoso, tenemos 10 pasos sencillos. Lo hicimos muy resumido para hacerlo muy práctico en términos de información. Claramente en el suplemento de la revista ustedes tienen la información amplia de todo lo que han visto en el día de hoy, pero vamos a comenzar con 10 puntos básicos que no debemos olvidar. Primero, el aislamiento. Idealmente, conocemos que hay, digamos, limitaciones desde el punto de vista estructural de las casas, del número de habitaciones, de la posibilidad de aislar a una persona realmente. Lo ideal, si lo puede hacer, es que tenga ventana con acceso a la calle, básicamente para favorecer el recambio de aire. La comunicación no debe hacerse, digamos que de forma directa, sino a través del celular, de un radio. Debe tener idealmente baño. Debe limitarse el tránsito de esta persona en otras áreas de la casa, como de pronto el comedor, la sala, el estudio. La basura idealmente debe tener tapa automática y cierre hermético en su interior. Y pues obviamente debemos apoyar a la persona que está adentro, porque es una persona que está enferma, que puede ser una persona mayor, que puede tener falla cardíaca, que está polimédica, y debemos darle soporte tanto desde el punto de vista asistencial y logístico como el soporte emocional. Idealmente debe haber un solo cuidador. Ese cuidador debe ser joven, como dirían las abuelas, alentado para que pueda cuidar a esta persona. Sabemos que los jóvenes tienen un menor riesgo de mortalidad y esa persona es la que posiblemente le pueda dar soporte. No es ideal tener niños y más personas mayores o ancianos en la misma situación o que estén compartiendo el cuidado. Es posible por la situación y, digamos, estructura de nuestras familias, pero idealmente debe haber un solo cuidador encargado del proceso. Tercero, la manipulación de todo lo que toque esta persona en la casa debe hacerse idealmente con guantes, bastante alcohol, lavado de manos y siempre mascarilla quirúrgica, tanto la persona que es positiva como las demás personas en la casa. 4, es claro que si tenemos un paciente positivo en casa, las visitas automáticamente quedan restringidas y para mi gusto quedan canceladas absolutamente, básicamente para disminuir la transmisión del virus. 5, el manejo de fluidos corporales. La idea es que no se tenga contacto con heces, orina o otro tipo de secreciones. ¿Qué puede pasar? Que nuestro paciente con insuficiencia cardíaca tenga pañal, digamos, requiere ayuda para su autocuidado. Este tipo de secreciones deben ser manipuladas con guantes, con mascarilla e idealmente cuando crean que hay sospecha de aerolización, como por ejemplo hacer una nebulización, una terapia respiratoria, pues deben utilizarse gafas o protectores oculares. Frente a las toallas y sábanas, pues estas toallas y sábanas deben ser de uso independiente. Es bueno pensar en utilizar lo que son cubiertos desechables en la medida de lo posible. Si no hay disponibilidad, pues agua y jabón para lavar toallas y sábanas. El lavado de la ropa, tanto a la persona como sus elementos, sábanas, toallas y demás elementos de cama, debe hacerse idealmente con agua y jabón y hacerse por lo menos a una temperatura de 60 grados. Hay literatura que recomienda 90 grados y por espacio de 30 minutos que inactiva el virus. Se debe evitar a toda costa sacudir tanto la ropa como las sábanas o cobijas de la persona, básicamente porque es la posibilidad de generar aerosoles en un área que no tiene pues un recambio similar al que tienen los hospitales o las habitaciones de presión negativa y puede ser una fuente de contagio muy sencilla. Lavado de manos, que es fundamental.
hay que lavarse las manos tanto el paciente que ya tiene, que es positivo, como el resto de su familia de forma frecuente. Ya lo hemos dicho previamente, es básico y es fundamental para eliminar, digamos, disminuir la transmisión del virus. Y por último, es vivir en el autocuidado. Lo más importante es que cada uno de los que está acá, cada una de sus familias, debe estarse cuidando, debe estar pensando en que todo es una fuente de contagio. Debemos disminuir el contacto social, acatar las medidas que dicta el ministerio, y el objetivo de todo esto es disminuir este proceso que finalmente los modelos nos indican que se va a postergar, va a ser prolongado y posiblemente muchos de nosotros en algún momento podríamos estar contagiados, pero hay que disminuir esa probabilidad al máximo. Con esto termino y le paso la palabra a Solón para que continúe la parte de preguntas y puestas en común. Muchas gracias a todos. Excelente, los felicito, muy puntuales en toda la actividad. Los invito a que activen su video y su audio, por favor. Ahora tengo el gusto de presentar al co-chairman de esta reunión, el doctor Efraín Gómez. Efraín, bienvenido, buenas noches. Como muchas nuestro gracias. Primer expresidente del capítulo de Falla, bienvenido, Efraín. Vamos a empezar a coordinar entonces la parte de preguntas, porque hay varias preguntas de toda la audiencia. Efraín, buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos los colegas por la excelente presentación, muy práctica para el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y quiero empezar con unas preguntas que haya enviadas por los diferentes asistentes a la reunión. Una de ellas es para el doctor Luis Chavarría. Dice, una es, ¿por qué warfarina por encima de apixaban o rivaroxaban en pacientes con asistencia ventricular? Y si es así, ¿a ellos debería agregarse algún inhibidor de la bomba de protones? ¿Y cuál? Bueno, excelente pregunta. Bueno, acuérdense que esto es una charla sobre estas asistencias en COVID. Warfarina ha sido siempre su uso empírico desde el inicio. Creemos que en dispositivos los anticoagulantes directos no funcionan igual y hay una buena evidencia con el Realign, pero nunca se han ensayado en un estudio clínico en asistencias ventriculares, no se han ensayado formalmente, así que los utilizamos, de hecho utilizamos asociados con antiagregantes plaquetarios y el sangrado es brutal. Si nosotros tenemos una complicación en estos pacientes es sangrado, pero obviamente el gran miedo es la trombosis de la bomba. Una buena noticia es que los HeartMate 3 y el hardware tienen menos trombosis de la bomba. Si los utilizamos con inhibidores de bomba de protones, los utilizamos como inhibidores de bomba de protones, pero el sangrado intestinal de las asistencias ventriculares no es tanto sangrado gástrico, es sangrado de intestino. Así que es bien interesante eso, y con HeartMate 3 en el estudio Momentum 3 también disminuyó mucho ese sangrado de intestino. Creíamos que era por la falta de pulsatilidad. Acuérdense que son asistencias continuas y el HeartMate 3 simula la pulsatilidad, así que eso es una cosa interesante. Y la última es la pregunta del millón: ¿dónde utilizar otros tipos de asistencia? No el BAT, asistencias de corto plazo o ECMOs para suplir la función o ayudar en la función respiratoria. Eso es muy interesante porque teóricamente hace poco salió un documento de ELSO, el jefe de nuestro servicio de ECMO y asistencias ventriculares participó en eso, Leonardo Salazar, la cuestión es que teóricamente no se deberían negar en ese escenario, pero son tantos pacientes los que inundaron las salas de pacientes que tenían estas tecnologías que fueron reservados para muy pocos pacientes, ¿sí? Y eso es un problema, escoger cuál paciente va a ECMO o no en un contexto de recursos limitados y en donde ni siquiera tenemos ventiladores. Teóricamente deberían ir mejor, sin embargo la experiencia china no es muy buena, no le fue muy bien a los ECMOs venovenosos en este contexto, pero teóricamente en pacientes jóvenes, en pacientes que tengan las indicaciones especiales podría ser. Tienen algunas cosas adicionales como la anticoagulación, no van tan bien como van en otros síndromes respiratorios agudos infecciosos. Luis, otra pregunta, por favor. Sí, concreto, cortos, prácticos. Sí. Me hizo 3 preguntas, Solón. Un paciente que está en falla ventricular y tiene asistencia ventricular izquierda y hace un compromiso por COVID, con compromiso respiratorio moderado a severo, ¿se intubaría y se le hace una estrategia avanzada de reanimación? ¿O se hacen consideraciones de suspender o no suspender
las estrategias de avanzada? Es una pregunta difícil, pero con una práctica. Es una pregunta difícil, pero es un paciente que si decidiste colocarle una asistencia ventricular, teóricamente está sostenido para eso, tiene posibilidad de sobrevivir. Yo pienso que si tienen los recursos es un paciente que debería tomarse en consideración y las consideraciones deberían ser otras, no el LVAD, sino comorbilidad o alguna otra patología subyacente, pero de resto no pienso que no se le deba ofrecer a este tipo de pacientes. Bien. A ver, tengo una pregunta que nos viene desde Ecuador y dice, ¿cuál es el comportamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca en tratamiento con niveles de la neprisilina? ¿Hay disminución de la respuesta inflamatoria en comparación con el resto? A ver si Adriana nos puede un poquito aclarar al respecto y un poco más, Adriana, con respecto al tratamiento de los IECAS y los ARA2 en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué hay con respecto a esto? ¿Debemos suspenderlos? ¿No debemos suspenderlos? ¿Hay protección? ¿No hay protección? ¿Qué es lo que se conoce hasta ahora? Adriana. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahora sí. Bueno, en cuanto a la parte de IECAS, ARA2 e inhibidores de neprilicina, pues ha habido una bien importante discusión en inicio porque, como sabemos, el virus facilita la entrada a través de los receptores de ECA que a veces están sobreexpresados en los pacientes que utilizan esos medicamentos como IECAS o en algunos ARA2. En inicio hubo como un boom y una gran alarma frente a de pronto si se tenían que suspender o no los medicamentos. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de pacientes con enfermedad cardiovascular, con patología cardiovascular subyacente, que al parecer es peor, digamos, sería más terrible suspender la medicación y generar descompensaciones o crisis hipertensivas si se suspenden estos medicamentos. En este momento lo cierto es que no hay ninguna guía ni ningún consenso que recomiende la suspensión de medicación antihipertensiva como IECA o ARA2 y recientemente salió una publicación de un grupo italiano en donde se propone que sacubitril/valsartán podría actuar como un medicamento protector y que disminuye la inflamación en el paciente con SARS-CoV-2. Sin embargo, pues esto es motivo pues, de una investigación que nos... ¿Se fue el audio de Adriana? Aló. ¿Escuchan a Adriana ustedes? No, quedó congelada Adriana. No se oye. Como si hubiera perdido la conexión. Bueno, sigamos entonces. Voy a hacer la siguiente pregunta. La siguiente pregunta para el doctor Alex. Una vez diagnosticado el paciente con insuficiencia cardíaca y COVID-19, ¿en qué momento se considera el inicio de la anticoagulación? Bueno. ¿Aló? Ah. Hola, Adriana. ¿Qué pasó? Bueno. Es que se te fue el audio, Adri. Pero Alex, seguimos adelante con tu respuesta, por favor. Ok, bueno, sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca y que se encuentran hospitalizados de por sí, ya solamente teniendo insuficiencia cardíaca, estando hospitalizados en reposo, pues tienen un alto riesgo de tromboembólico. Y si a eso le sumamos que los pacientes con COVID-19, como se ha descrito en las últimas semanas, tienen una respuesta inflamatoria y una respuesta trombótica también elevada, entonces digamos que se forma un conjunto allí de este grupo de pacientes. Entonces, la idea es que si el paciente se encuentra hospitalizado por insuficiencia cardíaca y tiene infección COVID-19, este paciente requiere anticoagulación profiláctica para tromboembolismo venoso. Hay varios marcadores que nos pueden medir eso. Entonces, podemos tener el dímero D juega un papel importante. Entonces, entre más alto esté el dímero D, mayor riesgo de trombosis y de tromboembolismo. Hay algunas publicaciones con el Imperial College que recomiendan si el dímero D está por debajo de 1000 nanogramos, en ese caso se puede utilizar enoxaparina heparina bajo peso molecular, en este caso 40 miligramos subcutáneo cada día, y si está, por ejemplo, entre 1000 y 3000 nanogramos, el dímero D, ya ese riesgo trombótico aumenta y entonces inclusive promociona unas dosis intermedias entre 40 cada 12 horas, y si está por encima de 3000 casi que aconsejan anticoagulación.
Entonces, digamos que sí tiene indicación de profilaxis, qué dosis podemos utilizar, nos podemos guiar por el dímero D de acuerdo a lo que les acabo de mencionar. Y digamos que independientemente el paciente con infección COVID-19, aún sin tener insuficiencia cardíaca, lo que se está comentando ahorita es que una vez desarrolla síntomas, ese paciente casi que se está planteando que debería recibir profilaxis para tromboembolismo venoso, porque se ha visto que la respuesta trombótica en esos pacientes también está aumentada. Bien. Hay una pregunta que se la va a dirigir ahora a la doctora Juliana. Dice, ¿cómo confirman la infección de COVID-19? ¿Solo por PCR es suficiente o considera importante realizar IgM? Juliana, ¿cuál es tu opinión? A ver, realmente en este momento, si nosotros miramos la infección como todo un cuadro con una duración que podría ir de 14 a 21 días, sabemos que tenemos replicación viral y que la replicación viral cambia durante todo el terreno de la infección. Sabemos que los primeros días inicialmente la replicación viral es muy alta, que cuando aparecen algunas alteraciones a nivel pulmonar la replicación puede disminuir un poco, entonces de ahí a que la sensibilidad y especificidad de la PCR en tiempo real cambia durante toda la infección por COVID. Pudiera ser la toma de la PCR en tiempo real para poder definirlo, pero sabemos la sensibilidad y especificidad, pero también hay algunas otras ayudas que nos pueden aumentar la sensibilidad y especificidad para poder tener el diagnóstico, como el TAC de tórax, ¿sí? Con algunos hallazgos que ya describió, por ejemplo, el doctor Alex Rivera, que nos pueden aumentar la sensibilidad y especificidad del diagnóstico. Si no estamos aún contentos con esto, también tenemos otras ayudas en los laboratorios de sangre que nos pueden orientar a que sea una infección viral específicamente del tipo COVID-19 y tener en cuenta que las pruebas serológicas, si bien es cierto, nos pudieran ayudar, pero serían un poco también tardías. En este momento no contamos con todas las pruebas serológicas en este momento acá. Yo les comento que nosotros en FCI a partir del 14 de mayo vamos a tener las pruebas serológicas, pero todavía no están disponibles en todos los sitios. Entonces yo creo que en este momento nos tenemos que orientar por el momento en el que está la infección, o sea, en qué fase de la infección estamos, en qué replicación tenemos en cada una de las fases de la infección y el TAC de tórax que nos aumentaría notablemente la sensibilidad y especificidad para poder hacer diagnóstico COVID-19 en estos pacientes con insuficiencia cardíaca que requirieran hospitalización, como ya lo había mencionado Alex Rivera. Bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Jeffrey. Un paciente con insuficiencia cardíaca en lista de espera para trasplante presenta COVID-19. ¿Cuánto tiempo después deben esperar para realizar el trasplante? La respuesta es de la recomendación europea, son 28 días. 28 días. Perfecto. Muchas gracias. 28 días del inicio de los síntomas, sí. ¿no? 28 días del inicio de los síntomas. ¿Y le hacen PCR previa para determinar si está libre completamente de ser portador o se le hace una inmunoglobulina G? ¿Qué considera? La recomendación es RT-PCR una segunda toma. Perfecto. Pregunta Gina, dice, ¿recomiendan la medición de troponina, BNP o proBNP en todos los pacientes que ingresan a hospitalización? ¿Cuál es tu concepto? Hablando concretamente de los pacientes con falla cardíaca o de todos los pacientes sistemáticamente. Pienso que está orientado más al paciente que entra sistemáticamente con diagnóstico de COVID-19. Bueno, de acuerdo al protocolo que nosotros hemos adoptado, particularmente en mi centro, no lo hacemos porque pues sabemos que hay un alto porcentaje de pacientes que tienen troponinas elevadas por sí solos y que no nos está ayudando como a definir el contexto de un síndrome coronario agudo o una miocarditis. Entonces, de acuerdo a lo que hemos adoptado, nosotros no lo hacemos para todos los pacientes. Me parece que en los pacientes con falla cardíaca, que ya son, por ejemplo, de la clínica de falla cardíaca y viendo un poco las preguntas que tienen allí, como de cuándo nos puede ayudar un marcador a definir si es descompensación o COVID en ausencia de fiebre, me parece que en esos pacientes en los que tenemos péptidos natriuréticos, por ejemplo, basales, que sabemos cuál es su péptido eubolémico, nos puede ser de mucha utilidad en ese contexto. Pero sistemáticamente mi respuesta es no. Tenemos otra pregunta aquí para el doctor Jeffrey. Cuando un paciente con trasplante cardíaco presenta COVID-19, ¿cómo debemos manejar su inmunosupresión? La recomendación es no modificarla,
Lo único que hacen una restricción, porque hay una alta interacción, es el ritonavir, el caletra con los anticalcineurínicos, y realmente ya en el estado de choque del paciente, donde ellos han realmente en la descripción del caso severo del I, ellos tuvieron que disminuir la inmunosupresión en ese paciente e inclusive ayudarse con análogo de la interleuquina 6 para el tratamiento del paciente. Eso es lo que hay hasta ahora de lo que yo encontré acerca de eso. Bien. Gracias. Aquí el doctor Osmar, que nos saluda a todos los panelistas, manda una pregunta y quiere conocer la opinión de la doctora Juliana Rodríguez y de la doctora Adriana Torres. Y dice, ¿cuál sería el manejo actual de la miocarditis por COVID y cuándo se pensaría en ECMO en estos pacientes? A ver, ¿quién quiere contestar de las damas la primera? Adriana, Juliana. Bueno, si quieres yo voy primero y pues Juliana también complementa con la parte de ECMO. Pues mira, primero hay una controversia entre la causa final de la miocarditis en los pacientes que tienen esta insuficiencia cardíaca aguda y choque cardiogénico, sobre todo en la parte de miocarditis fulminante. Tú has visto los reportes de casos tienen diferentes tratamientos. Algunos, digamos como el común denominador de pronto son los esteroides a dosis altas, que de pronto podría ser una aproximación inicial. En cuanto al uso de inmunoglobulinas o al uso de terapia anticitoquinas, que creería yo que sería como la segunda línea para estos pacientes, pues no hay realmente en este momento como un soporte clarísimo respecto a esto. Creo yo que es una situación como tan catastrófica de la enfermedad, en donde de pronto eventualmente se podría tener esta combinación de medicamentos anticitoquinas, ¿sí? Como tocilizumab y los corticoides, y lógicamente tener el soporte inotrópico inicial. La respuesta de la parte de ECMO se la dejo a Juliana, y pues qué opinas también de los antiinflamatorios, de los medicamentos antiinflamatorios. Bueno, sumado a lo que mencionó Adriana, digamos que en el contexto de manejo de la infección viral, lo que mencionaba Adriana con respecto a la poca evidencia realmente que hay en cuáles son los pasos en los cuales yo debo manejar la infección, ¿sí? Pero ahí sí, como una frase que mencionaba de pronto Jeffrey cuando hablaba de algo de manejo de los antivirales en los pacientes avanzados de trasplante, a veces se utilizan de manera compasiva ciertas moléculas que han mostrado en algunos registros algunos desenlaces buenos, pero recordemos, son registros, entonces igual con ese mismo nivel de evidencia y de duda debemos manejarlos. Pero en sí, para manejar el choque cardiogénico es exactamente igual, el soporte es exactamente igual. El problema es cuando ese soporte inicial no es suficiente y tenemos que tomar la decisión de otro soporte avanzado. Si ustedes miran en el reporte del ELSO, el 85% de los ECMOs que se colocaron fueron venovenosos, o sea, pacientes con infección netamente pulmonar, como mencionaba Adriana, que es el principal foco de pacientes que va a llegar, y solamente un 15% de pacientes necesitaron veno arterial. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que cuando nos vamos a enfocar en el ECMO veno arterial, tenemos que tener claramente, como lo menciona la ECMO, con sus 4 cuadrantes, en que también, independientemente que estemos en la fase de mitigación, va a haber un momento en el cual en la fase de mitigación vamos a decir que solo vamos a restringir los ECMOs a aquel paciente que tenga mayor chance de salir adelante, ¿sí? Y hay unas variables muy claras para ese grupo de pacientes e indudablemente esa terapia se pudiera, ¿sí?, optimizar en esos pacientes, pero claramente también sabemos que tenemos que utilizar ciertas estrategias en paliación cardiovascular cuando consideremos que ese paciente no va a ir más adelante con otras opciones avanzadas. Recuerden ustedes que en este momento, independientemente que en Colombia estemos en fase de mitigación, la prevalencia para nosotros del virus es ahorita baja a pesar de que estemos en fase de mitigación, pero más adelante, cuando la prevalencia sea aún mayor, probablemente incluso en algunos centros no se utilice de pronto el ECMO veno arterial porque la ocupación va a estar casi al 150%, y recuerden ustedes que estos pacientes de ECMO veno arterial son soporte, gente, personal, días. Es bastante difícil
lo que de pronto pudiera llegar a ocurrir en el contexto de requerir más soporte del que inicialmente se coloca en un choque cardiogénico. Muchas gracias, Julia. ¿Hay otra pregunta para el doctor Ángel? Yo quiero hacer una intervención con respecto a eso, si es posible. Dale. Hay un problema de la miocarditis un poco desesperanzador en el sentido que el problema de la miocarditis es un poco desesperanzador en el sentido cuando analizamos todo ese reporte de casos de las 140 necropsias que se hicieron en Wuhan. Hay que recordar que esa miocarditis es una miocarditis fulminante porque el virus directamente ataca el cardiomiocito y se ven trombosis, y las trombosis no son de las arterias coronarias epicárdicas, sino de la microcirculación. Entonces ya en el momento instaurada la miocarditis en una fase ya muy avanzada, que como Adriana lo mencionó, estoy plenamente de acuerdo, solo es fase de soporte. Inclusive que en los pacientes fue fútil el uso del ECMO porque realmente ya es una fase muy avanzada de la enfermedad, que lo que están hablando ahorita ya casi el estadio 3 de esa enfermedad, ya con compromiso, con activación del sistema hematofagocítico. Eso es lo que yo quería intervenir. Ok, entonces una pregunta para el doctor Ángel. ¿Considera en qué momento se debe iniciar la estrategia de rehabilitación cardíaca en un paciente hospitalizado por COVID-19 y falla cardíaca? Esta pregunta es difícil, no es tan sencilla la respuesta, y al igual que los servicios ambulatorios que están poniendo también en el panel, mi concepto, lo digo a título personal, más no a título institucional, yo creo que esto se va a demorar. Yo creo que debemos iniciar rápidamente todos los esquemas de apoyo virtual para realización de terapias, de educación, de estiramiento, de una cantidad de cosas que podemos hacer desde el punto de vista de educación a nuestros pacientes, y progresivamente vamos a tener que ir abriendo los centros, tanto ambulatorios de consulta como los centros ambulatorios de rehabilitación, con unas medidas muy específicas de protección. Implicará pues que no tendremos el mismo volumen que venimos manejando previamente, sino será un volumen reducido, pero esto se espera que se posterga más de un año todo este proceso de ajustes de curvas y bueno, una cantidad de cosas que vienen apareciendo ahora. Entonces mi invitación para todos los grupos, para los servicios que están pensándolo es: arranquen ya con todo el proceso de virtualización, de educación y de sensibilización a las personas. Y piensen en que a corto o mediano plazo deben abrir nuevamente sus servicios de forma ambulatoria, los servicios ambulatorios, ahí está rehabilitación y las consultas de nosotros, con unos protocolos que son los que deben construir ustedes, que les permitan realizar actividades asistenciales de una forma segura y responsable. Ese es el mensaje. Muy bien. Doctora Gina, estoy, digamos, sesgado aquí con usted porque dicen aquí, disculpe, quisiera conocer si hay alguna aplicación específica que nos pueda ayudar en telemedicina a los pacientes de falla cardíaca. Hay diversas aplicaciones que permiten el registro de las biomedidas de los pacientes. Sin embargo, como les comentaba en la presentación, lo que los ensayos clínicos nos han dejado es que es necesaria una interacción. El hecho de que el paciente registre y genere como ese hábito de todos los días pesarse, de tomarse la tensión, ayuda en el autocuidado. Sin embargo, eso no permite una intervención. Entonces, de cara a la titulación, a luego hacer disminución de la furosemida, a indicar procedimientos especiales, opciones avanzadas o incluso la misma educación que debe ser individualizada y dirigida a las debilidades particulares, existe la necesidad de tener un equipo. Y ese equipo, en principio, la base de su éxito es que conozca al paciente. Entonces, que sea un paciente que eventualmente ya hemos visto o que hemos conocido en la consulta, pero no que alguien llame a otro alguien que no lo conoce a dar una indicación global que probablemente no va a ser eficiente. Entonces, esas aplicaciones sirven para registro y para que ellos vayan guardando y que eventualmente vuelquen esa información a través de correo electrónico de una consulta y nosotros podamos analizarla y hacer ya ese proceso de acto clínico de intervenir en tratamiento. Pero en este momento no hay ninguna como que se ofrezca así porque cada uno debe hacerlo y generar sus protocolos para sus pacientes de acuerdo a los recursos de los que dispone. Una pregunta para la doctora María Juliana. De pronto aclarar un poquito porque quedó al parecer algo en la duda con relación a la terapia inotrópica intermitente que se indica a los pacientes para prevenir las descompensaciones que no ameriten ingreso hospitalario, pero que de todos modos el paciente debe asistir al hospital. ¿Cómo se explicaría la ventaja que tiene la terapia inotrópica intermitente para que no tengan que hospitalizarse los pacientes? ¿Podrías aclarar un poquito más eso, María Juliana, por favor? Sí,
Recuerden ustedes que si ustedes miran el algoritmo de insuficiencia cardíaca, dentro del algoritmo de insuficiencia cardíaca no figura la inotropía intermitente como un manejo. O sea, recuerden ustedes que la inotropía es en un grupo muy selecto de pacientes en los cuales nosotros hemos decidido por algunas características de BNP elevado, de clase funcional persistentemente, digamos, alterada y que ya tienen toda la terapia modificadora de la enfermedad, tomar esa opción, ¿sí? El camino a tomar con ese paciente es un paciente avanzada, si el paciente definitivamente va a ir a paliación cardiovascular, ¿sí? En ese contexto entrarían los criterios de inclusión que tienen, por ejemplo, algunos de los trials como el Lionheart y el Leodor Trial para utilizar sensibilizadores de los canales de calcio, ¿sí? Nosotros específicamente utilizamos ese protocolo, el protocolo de Lionheart, en aquellos pacientes que hemos decidido ingresarlos a inotropía intermitente. Esto lo que nos hace es que aquellos pacientes en los cuales estamos tomando esas decisiones de terapias avanzadas o que ya definimos paliación, se eviten los ingresos para hospitalizaciones complejas, o sea, que se eviten los ingresos cuando el paciente esté mucho más sintomático y cuando ya hayan alteraciones de algunas de las variables hemodinámicas y algunas de las variables paraclínicas como disfunción renal. Bien. Hay una pregunta para todo el panel y dice, ¿creen que toca hacer pruebas de COVID para donante y receptor para continuar con el protocolo de trasplante? ¿Quién contesta? Yo si quieren, puedo empezar a contestar, ¿sí? Digamos que han salido en el ISHLT, hacen algunas recomendaciones y la Sociedad Europea de Trasplante hace también otras recomendaciones en las cuales ellos sugieren, teniendo en cuenta si los pacientes son electivos o los pacientes son pacientes de urgencias, que sí se deben hacer ciertas tomas tanto de PCR en tiempo real como de TAC, ¿sí? Y claramente se debe tener la asociación con el contexto epidemiológico en las 2 semanas previas y claramente si ha tenido contacto o no con pacientes que sean portadores COVID-19. Pero sí recomiendan hacer estas pruebas para poder no tanto seguir con el programa de trasplante porque la mayoría de programas están abiertos, sino tener estos programas abiertos de una manera muy segura, tanto como para el donante como para el receptor, porque si no, pues sería una catástrofe alguno de estos desenlaces. Lo que pasa es que ahí la recomendación tiene una palabra ahí, es la que le genera una duda, porque ellos dicen que cuando ya hay transmisión comunitaria, que es igual a lo que estamos ya que es en fase de mitigación, uno debería hacer las pruebas tanto para el donante, porque tiene sospecha, tanto como para el receptor. Y ellos lo que recomiendan es que los selectivos se deben aplazar lo que más se pueda, buscar otras estrategias, como estás hablando tú, María Juliana, las terapias intermitentes inotrópicas y lo demás que podamos hacer, pero ellos realmente, esa es la palabra ahí que queda la duda, porque ellos dicen transmisión comunitaria. Y de acuerdo a cada centro, el porcentaje de prevalencia que va a tener la enfermedad, decidir si cerrar o no o remitir los pacientes a otro sitio. Pero cuando uno habla de transmisión comunitaria, ya entiende que es la fase de mitigación en la cual estamos. Entonces ahí es donde le queda a uno la duda cómo actuar con ese paciente. O sea, no quedar uno tranquilo, por ejemplo, si uno tiene un paciente en una misma UCI, un donante, y en la misma UCI hay un COVID positivo, depende mucho de cómo se maneje la UCI, el uso de los EPP y el aislamiento, para ver si tu paciente está en riesgo o no. Bueno, la siguiente pregunta es una pregunta para el doctor Alex. Aún en ausencia de fiebre ante la similitud clínica de descompensación de la falla cardíaca con los síntomas respiratorios sospechosos de COVID-19, ¿deberíamos tomar muestra a todos los pacientes con patología cardiovascular que requieran hospitalización o manejarla como llaman el Ministerio de Salud nuestro, manejo como caso 3 según el lineamiento? Bueno, digamos que si el paciente ingresa por insuficiencia cardíaca descompensada y presenta algunos de los síntomas que mencioné sospechosos de infección por COVID-19, en este momento creo que hay que hacerlo, hay que descartar. Si usted sospecha, si realmente presenta fiebre o si presenta odinofagia, anosmia, algún síntoma, porque ya nosotros sabemos que cualquier paciente puede tener infección y no manifestarse de otra forma. Entonces, en este momento, cualquier paciente que ingrese por insuficiencia cardíaca y tenga síntomas sugestivos de COVID-19, hay que hacer la prueba. Muy bien. Pregunta también para el panel, diferentes opiniones. ¿Qué pasa con la parte de la profilaxis para el personal de salud con
los derivados de la quinina y todas las cosas. Yo ayudo con eso. El NIH ayer sacó un posicionamiento muy interesante, recogiendo toda la evidencia que hay, y en términos generales no hay ninguna recomendación a favor del uso de medicamentos, tanto antivirales, metiéndolos todos en un solo grupo, como cloroquina, hidroxicloroquina, incluso acitromicina, para exposición, para la prevención de exposición o la toma profiláctica, porque hay un aumento en el riesgo de eventos secundarios sin una eficacia comprobada. La recomendación para todos los que estamos expuestos en algún grado es: no hay evidencia, utilice bien sus elementos de protección personal y lávese las manos, que es lo mejor que puede hacer ahora, pero no tomen ningún medicamento. La siguiente pregunta es, ¿alguno de ustedes conoce alguna evidencia de efectos de las estatinas en la replicación viral, en la evolución de la infección por el SARS-CoV-2? No. Ok. No tengo información. Juan. Listo. Aquí preguntan, buenas noches. Quisiera preguntar si debo hacer prueba de COVID a todos los pacientes con infarto agudo de miocardio y o falla cardíaca aguda. Que ingresan al hospital sin sospecha de no, COVID. Con infarto, ingresan con infarto. Con patología. Ingresan con infarto y o falla cardíaca aguda. ¿A todos debo pedirle COVID? Preguntan. Bueno, deberíamos digamos, no está como escrito, pero sí se recomienda que todo ingreso debería eventualmente tener un tamizaje. Sin embargo, yo creo que en nuestro país, por lo menos en mi institución, no tenemos el soporte, como mencionaba, económico para poder hacer las pruebas de tamizaje a todo aquel que ingrese al hospital, que sería de hecho un buen tamizaje. Y no creería que hay que hacérsela todas. Como decía ahorita Alex en la anterior pregunta, si el paciente tú le haces las preguntas de rigor de tamizaje para COVID y tiene alguna sospecha asociada a la enfermedad, tendrías que empezar a manejar no solamente el infarto y la falla cardíaca, sino también pues aislar, hacer la prueba y empezarlo a manejar como caso probable. Hay otro punto importante sobre en qué país, porque no todos tenemos la misma estrategia. Si la pregunta es para Colombia, recordemos que hay una parte en las definiciones del ministerio, han cambiado 7 veces la definición de los casos, pero hay una definición sobre las personas mayores que entren a hospitalizarse, independiente que tengan síntomas respiratorios o no. Esa definición se revaluó entre la penúltima y la última actualización, pero en otros países la definición es: todo paciente que requiera hospitalización debería tener un tamizaje para COVID. En Colombia lo que estamos haciendo es, por la limitación de las pruebas, esperamos que eso cambie en las próximas semanas, se hace solo a los casos seleccionados, logrando, digamos, que maximizar las características como operativas y el recurso que tenemos disponible, pero una vez tengamos pruebas suficientes, posiblemente haremos un tamizaje masivo. La recomendación de la guía de la Asociación Colombiana de Infectología es muy clara en que sigamos haciendo la parte clínica con respecto a eso. Y ellos nos hablan de unos tiempos de la infección en los cuales tiene que aparecer muchas cosas. Entonces uno sabe que al segundo o tercer día ya uno tiene unos hallazgos de la radiografía de tórax que son sobre todo unos infiltrados subpleurales, que son lo que realmente uno empieza a ver que obviamente son infiltrados muy diferentes a lo que aparece en un paciente con un infarto complicado, con edema pulmonar o con falla cardíaca. Eso es una parte importante y ellos le dan un buen rendimiento a la radiografía de tórax para eso. También depende del momento de los síntomas, pues también uno puede pedir los paraclínicos para mirar lo que tiene el diagnóstico y pues cabe recordar, ellos tienen un cuadro muy bonito en la guía donde ellos hablan que del 6º al 12º día es el día más complicado de los pacientes, entonces uno puede hacer los diagnósticos diferenciales fácilmente con respecto a eso. No. Pero siempre hay que tener en cuenta la clínica, ¿no? O sea, hay que hacer, como decía Adriana, el interrogatorio de rigor con respecto a la presencia de síntomas sugestivos de COVID-19 y el contacto epidemiológico, si lo ha tenido también. Y mínimo se recomienda que todo paciente ingresa se debe considerar como portador y la protección fundamental es para el personal de salud. Entonces, esa no debe fallar nunca. Aquí hay una pregunta: ¿las diferentes sociedades tienen en común que se debe evitar la exposición innecesaria del personal sanitario? Por lo tanto, en los pacientes con COVID, ¿en qué escenario se debe realizar ecocardiograma transtorácico en el paciente hospitalizado? Paciente con COVID. Yo diría que cuando la prueba... Bueno,
Está hospitalizado un paciente con COVID, ¿en qué escenario hay que pedir el ecocardiograma? Digamos que la idea es que, como yo les mencionaba y como mencionó también Adriana, solamente se debe solicitar si el hallazgo del ecocardiograma definitivamente nos va a cambiar la conducta. Total. O sea, si solamente es por la parte académica y no nos va a cambiar la conducta del paciente, no se debe realizar y no se debe exponer al personal para hacer este procedimiento. Hay un caso, por ejemplo, pacientes que llegan con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que lo conocemos ya que tiene una fracción de eyección reducida y llega descompensado, tiene infección por COVID-19, pues lo más probable es que la fracción de eyección va a estar igual o peor. Entonces, probablemente ese paciente no nos va a modificar la terapia, por ejemplo. El caso de pronto es el paciente que llega con una insuficiencia cardíaca aguda de nuevo, pues con una miocarditis y puede ingresar, haga choque cardiogénico, por ejemplo. Ahí sí ese paciente probablemente sí requiera una valoración ecocardiográfica y conocer la función sistólica, la fracción de eyección. Pero ya depende de cada institución también cómo se toman las imágenes. Obviamente que la idea es que el que vaya a tomar el ecocardiograma, obviamente con todo su equipo de protección personal, se debe trasladar donde está el paciente. No hay que traer al paciente a la unidad de cardiología porque eso expone al resto de personal, sino que se debe dirigir al sitio donde está hospitalizado el paciente. En algunas instituciones, el mismo médico intensivista hace una toma de las imágenes y manda estas imágenes a una central y son revisadas por el cardiólogo para que no se exponga al cardiólogo en ese momento. Eso puede ser un protocolo en algunas instituciones, por ejemplo. Y obviamente la persona que haga el ecocardiograma, la idea es que sea lo más dirigido posible, 5 o 7 minutos. La idea es tomar las imágenes rápidamente. En CICIAT hay una publicación de cómo las indicaciones y cómo hacer un ecocardiograma dirigido, que vale la pena revisar ese documento. Y básicamente es, toma las imágenes y usted procesa las mediciones fuera del sitio donde está el paciente para evitar la exposición. O sea, no ponerse a tomar las medidas ahí al lado del paciente, sino que toma las imágenes y después procesa las mediciones en otro sitio diferente al área COVID. Perfecto, bueno, gracias. muy bien. Vamos pasándonos 2 minutos del tiempo establecido. Evidentemente hay más preguntas, pero yo quisiera finalizar con una pregunta que creo que es de gran interés para todos. Y dice, ¿existen parámetros que nos permitan inferir que un paciente con COVID-19 ya no representa riesgo de ser transmisor de la enfermedad? ¿Qué opina el panel? Buena pregunta, pues, ¿no? Los parámetros que claramente están descritos es que debe tener 2 pruebas negativas con una diferencia de 1 semana entre la una y la otra para poder decir que ya es seguro, ¿no? Hay algunos hospitales de fuera que, de hecho, para dar de alta a un paciente que está gravemente enfermo la utilizan. Sin embargo, por ejemplo, en mi institución, el paciente, si está positivo y tiene signos, no es un paciente de riesgo como los que mostramos en los cuadros, se va a la casa, ¿no? No puedes tener de pronto pacientes hospitalizados llenando camas cuando hay pues un déficit de las mismas, ¿no? Hay para reforzar, independientemente de que la prueba salga positiva, también hay que tener en cuenta el tiempo de inicio de los síntomas y dependiendo si la enfermedad que desarrolló el paciente fue leve, moderada o severa. Los pacientes severos tienen que ser un aislamiento hasta 28 días completarlo, los leves hasta 14 días, que es lo que está establecido. O sea, reforzarlo no solo con la prueba negativa, sino también el inicio de los síntomas para saber hasta cuánto tiempo el paciente tiene que seguir el aislamiento, independientemente que tenga todo criterios de bajo riesgo. Y recordemos un punto importante es que después de la segunda, tercera semana la PCR, sus características operativas se van perdiendo y tendríamos que hacer títulos de IgM, IgG. Lo ideal es que uno tuviera IgM negativa, IgG positiva, esos son los que van a salvar al mundo. ¿De acuerdo? Es decir, que uno puede estar totalmente tranquilo que él ya superó la enfermedad, ya tiene anticuerpos y existe la posibilidad que se reinfecte, pero ya tiene inmunidad, que es lo que se espera se quiera en algún momento en el resto del mundo, pero digamos sería el único momento, o que el paciente complete más de 28 días aislado del mundo. Ese paciente ya superó, digamos que entre comillas, la fase infecciosa. Sí, pero cabe aclarar de todas formas, Ángel, que en este momento todavía no contamos con los test serológicos, o sea que claramente ahorita sí hay que tener en cuenta lo que tú mencionas de la PCR, específicamente porque decimos que 2 negativas, ¿sí? Pero claramente cuando llegue el test serológico eso probablemente cambie
y lo que tú mencionas va a ser lo nuevo que rija de pronto incluso todos los journals de infectología específicamente para el COVID. Ya tenemos algunos acá en Bogotá, está obviamente es para que se masifique, pero ahí vamos. Bien, muy bien. Yo quiero agradecerle a todos los panelistas por la puntualidad y lamentablemente nos tuvimos que extender porque hay muchas preguntas. Simplemente voy a dar 2 avisos parroquiales para que ya el doctor Efraín Gómez nos cierre nuestro evento. El primero, que saben ustedes que todos los webinars quedan colgados en la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Y para los que han preguntado aquí en el WhatsApp, vamos a tratar de hacer el documento en conjunto con las ayudas visuales para que se pueda descargar también y compartirlo con todos ustedes. Doctor Efraín por favor, nos cierra el evento. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por la participación. Quiero felicitar a todos los panelistas por las excelentes presentaciones, por el cumplimiento en el tiempo y la gran cantidad de preguntas que hubo de los diferentes presentadores y de los participantes en esta reunión. Quería recordarles un mensaje que el doctor Navarrete nos va a comentar con relación a la posibilidad de hacer un registro latinoamericano, un registro latinoamericano de enfermedad cardiovascular del COVID-19 que se va a llamar CardioCovid 1920, en el cual la doctora Clara Saldarriaga será la coordinadora para Colombia y se va a hacer por toda Latinoamérica. Y si quieren tener algún contacto en particular sobre cómo hacer las estrategias para tener este registro, pueden contactar también al doctor Juan Esteban Gómez, quien hace parte también de este registro latinoamericano que vale la pena, en el cual todos podamos participar. Muchísimas gracias para todos y muy buenas noches. Muy bien, buenas noches para todos. Bendiciones. Bueno, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.